El hueso frontal es un hueso impar que se localiza en la porción anterior tanto de la bóveda como de la base del cráneo. Está en la imagen representado en color grisáceo, inmediatamente por delante del hueso esfenoides. En el hueso frontal se distinguen dos porciones. Por un lado, hacia arriba, lo que llamamos la escama del temporal o porción vertical, y por otro, la porción horizontal o porción orbitaria. Ambas porciones forman un ángulo aproximadamente de 90 grados. La escama del hueso frontal, como hemos dicho, se extiende hacia arriba, formando la parte anterior de la bóveda craneal y termina articulándose con los huesos parietales, formando, como ya indicamos, la sutura coronal entre frontal y los dos parietales. En esta escama, visto a trasluz, como vemos en la imagen, existen diferentes cavidades aéreas unidas entre sí y que en conjunto es lo que denominamos el seno frontal. La segunda porción del hueso frontal es la porción orbitaria. Esta porción tiene forma más o menos cuadrilátera, como se señala de forma esquemática, y forma el tabique que da lugar tanto al techo de las fosas nasales hacia abajo como la fosa craneal anterior hacia arriba. Es el tabique que nos separa esas cavidades. Esta porción orbitaria tiene una zona excavada que separa como dos mitades diferentes, y a esta zona excavada es lo que llamamos escotadura etmoidal, que servirá para articularse con otro hueso que es el hueso etmoides. Lo vemos de forma señalado con esta línea discontinua. Esta es la porción orbitaria o porción horizontal del hueso frontal, visto desde la superficie endocraneal, y como en el centro otro hueso que está representado de color amarillo y que corresponde al hueso etmoides se intercala entre esas dos porciones del hueso frontal. El hueso etmoides es un hueso único, en la imagen está representado de color amarillo, que está localizado entre el hueso frontal y el hueso esfenoides, de forma que se puede localizar tanto en la superficie endocraneal, en la llamada fosa craneal anterior, como en las fosas nasales, tanto en el tabique como en la cara posterior, y también podemos localizar parte del etmoides formando parte de las fosas orbitarias. En el hueso etmoides se distinguen tres porciones: la porción vertical, la porción horizontal y las masas laterales. Vamos a verlo de forma esquemática inicialmente. La porción vertical la señalamos como si fuera una línea vertical. La porción horizontal cruza la porción vertical en forma de cruz, de tal forma que nos divide a la porción vertical en dos partes, una que queda por encima de la porción horizontal y que va a asomar esta superficie más o menos triangular que asoma en la fosa craneal anterior, superficie endocraneal, y la mayor parte que queda por debajo de la porción horizontal que asomará a las fosas nasales. La porción superior se denomina apófisis cristagali y la porción inferior se denominará lámina perpendicular. En la porción horizontal vamos a encontrar diferentes orificios. Vamos a ver que es una lámina horizontal que está toda agujereada, perforada, y cada uno de esos orificios, y precisamente por estar tan perforada, se llama lámina cribosa, y a cada uno de esos orificios se les denomina agujeros olfatorios, por donde pasarán los nervios olfatorios. Aquí hemos señalado diferentes puntos que corresponderían a los agujeros olfatorios.
La última porción corresponde a las masas laterales, en este caso son bilaterales. Encontramos una a cada lado, colgando de la porción horizontal. En estas masas laterales vamos a encontrar en su interior celdillas aéreas, que tienen aire en su interior, como vemos en la imagen representado, y estas celdillas las llamaremos celdillas etmoidales. En las masas laterales distinguimos dos paredes. La pared externa se ha representado una línea roja que mira hacia la órbita a cada lado, una pared a cada lado, y esta pared se denomina lámina papirácea. Vamos a encontrar la lámina papirácea en un lado y la lámina papirácea al lado opuesto. Además de la cara externa de las masas laterales, también encontramos una cara interna, y en esa cara interna vamos a encontrar dos relieves de forma bilateral. Aquí se han representado también de dos colores. Un relieve que mira hacia las fosas nasales en la parte superior, representado en color amarillo y que corresponde al cornete superior, y otro relieve un poco más abajo, por debajo, que corresponde al cornete medio. Vamos a comentar a continuación las porciones que acabamos de mencionar. En primer lugar, la porción vertical del etmoides. Esta porción vertical es una lámina vertical que está dividida en dos porciones, como hemos mencionado anteriormente. La parte superior corresponde a la apófisis Christagalli y que tiene esta forma más o menos triangular y que sobresale en la superficie endocranial. Apófisis Christagalli, y la parte inferior corresponde a la lámina perpendicular del etmoides que formará parte del tabique nasal. La porción horizontal que cruza en forma de cruz a la porción vertical es la llamada lámina cribosa. Esta lámina cribosa es la superficie que nos separa las fosas nasales, el techo de las fosas nasales, de la fosa craneal anterior. Y esta lámina cribosa se llama así porque está toda perforada, agujereada por estos pequeños orificios que se denominan orificios olfatorios, orificios a través de los cuales pasarán los nervios olfatorios hacia las fosas. La última porción son las masas laterales, que son bilaterales y que están en su interior están huecas y donde encontramos las celdillas etmoidales. En estas masas laterales distinguimos dos paredes, la pared medial y la pared lateral. En la pared lateral, cada una de las paredes laterales se denomina lámina papirácea. Son las paredes que miran, la parte del etmoides que miran a la órbita, formando parte de la pared nasal de la órbita. Mientras que la cara contraria, la pared medial de las masas laterales, corresponden a dos relieves, en este caso mirarán hacia las fosas nasales y corresponden a dos relieves, uno superior, más pequeño, que llamamos cornete superior, y otro más extenso, que llamaremos cornete medio. Como hemos comentado anteriormente, el etmoides forma parte de las fosas nasales y forma parte de su tabique, contribuye a formar su tabique y contribuye a formar las paredes laterales. En el tabique encontramos la lámina perpendicular del etmoides, corresponde a esta línea vertical, mientras que en las paredes laterales encontramos estos dos relieves que hemos llamado cornete superior y cornete medio y que estarían en las masas laterales, en la cara interna de las masas laterales. Este hueso, el etmoides,
se articula con otros huesos para completar las distintas porciones de las fosas nasales. Así, por ejemplo, el tabique nasal se completa al articularse la lámina perpendicular del etmoides con otro hueso impar que encontramos en el cráneo y que corresponde al vómer. El vómer es este hueso con forma triangular que se articula inmediatamente por debajo del etmoides, de la lámina vertical del etmoides, y que contribuyen a formar lo que se llama el tabique. Entre los dos contribuyen a formar el tabique nasal óseo. En la pared lateral de las fosas nasales, además de los cornetes mencionados del etmoides, cornete superior y cornete medio, hay otro hueso que es un hueso independiente que se localiza también en las fosas nasales y que corresponde al cornete inferior, localizado también en la pared externa de las fosas nasales.